Hoy vamos a estar estudiando la segunda parte de lo que es revelación e inspiración de la Biblia. Y en esta ocasión nos vamos a estar centrando un poquito más en lo que tiene que ver con la Biblia. La semana pasada estuvimos estudiando sobre lo que es la revelación en general. Y habíamos hablado de que la revelación pues tiene Dios se ha revelado de dos maneras. Lo que llamamos la revelación general y lo que llamamos la revelación especial, que es la Biblia. Esta semana nos vamos a enfocar en lo que es la revelación especial, o sea, en la Biblia. Y vamos a dividir esta sección en dos partes. Hoy vamos a estar simplemente hablando de la primera parte y la próxima semana pues vamos a estar terminando esta sección. O sea, la segunda parte de esta segunda sección que está enfocada en lo que es la Biblia. Cuando hablamos de la Biblia, tenemos que preguntarnos cómo se originó, cuál es su origen, cuál es su naturaleza. Y la misma Biblia nos da la respuesta. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 hasta el 17, nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¿Cuál es el origen de la Biblia? En la primera parte, Pablo nos lo está dejando bien claro acá. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios es el originador de la Biblia. Igual que Pablo, 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 hasta el 21, también nos presenta el origen de la Biblia, de dónde salió la Biblia. Dice Pedro, esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que amanezca el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge por interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Tanto Pablo como Pedro nos presentan esta realidad. El origen de la Biblia está en Dios. Dios es el autor de la Biblia. Aunque hay un elemento humano, y vamos a hablar un poquito más adelante de esto, pero tenemos que decir este punto, y tenemos que decirlo con claridad. Dios es el originador de la Biblia. La Biblia no surge porque un ser humano se le ocurrió que tenía que guardar una serie de historias o que tenía que contar una serie de mensajes. No, la Biblia surge por iniciativa de Dios, no iniciativa del ser humano. Es Dios quien decide comunicarse con nosotros y como mismo se revela a través de la revelación general, como lo estudiamos la semana pasada, a través de la creación, a través de nosotros mismos, también se ha revelado de una forma especial, de una forma única, mediante el mensaje entregado a los profetas para cada uno de nosotros. Cuando entramos en este tema, tenemos que hablar una vez más de lo que es revelación e inspiración. Y cuando hablamos de lo que es revelación, que recordamos que revelación es cuando Dios entrega el mensaje al profeta, inspiración es cuando Dios obra en el profeta para que ese mensaje sea transmitido. Nos vamos a encontrar que la Biblia no hace distinción, no hace separación entre una y otra, porque es que es un proceso que es uno solo, que es único. Aunque tiene la parte que es donde Dios revela el mensaje y tiene la parte donde Dios obra para que el mensaje sea entregado, pero es un solo proceso. O sea, no podemos hablar de revelación independiente de inspiración. Tanto la revelación, o sea, tanto la recepción de ese mensaje, que es la revelación, como la entrega de ese mensaje, ya sea de forma oral o escrita, lo que es inspiración, están estrechamente relacionadas y ambas
están dirigidas por Dios. Así que el surgimiento de la Biblia no solamente decimos que viene de Dios porque el mensaje proviene de Dios, sino que viene de Dios porque Dios está involucrado, no solamente en la entrega del mensaje, no solamente al dar el mensaje, sino también en la parte del ser humano para comunicar ese mensaje a aquellos a quienes Dios había destinado ese mensaje. Una vez más decimos, el origen de la Biblia está en Dios. Pedro nos recuerda que las Escrituras no son el resultado de la voluntad humana. No se originaron por impulso o iniciativa de la mente humana, sino que viene de Dios. El profeta Joel, en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Joel, nos dice lo siguiente: esta es la palabra del Señor que vino a Joel, hijo de Betuel. O sea, los mismos profetas que están escribiendo tienen la convicción y comparten la convicción de que la palabra que están escribiendo no es su opinión, no es su idea, no es su invención, sino que es la palabra de Dios. Como dice Joel, esta es la palabra del Señor. No es lo que yo me inventé, es la palabra del Señor que vino a mí, que vino a Joel, hijo de Betuel. Pablo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que lo acabamos de leer hace un momento atrás, nos presenta que la Biblia es inspirada por Dios. Y dice Pablo, toda escritura es inspirada por Dios. Y ese hecho que dice toda escritura es inspirada por Dios es muy importante porque Pablo está dejando algo claro acá. Y es que desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia ha sido inspirada por Dios. A veces te vas a encontrar personas como yo me he encontrado, personas que hay porciones de la Biblia que no les gustan porque no les acomoda y dicen, no, esta parte no es inspirada o es menos inspirada, como un señor que me encontré en una ocasión que para él, en su forma de pensar, hablar de las relaciones íntimas de parejas dentro del matrimonio era un tabú. Y él decía que Cantar de los Cantares no era inspirado. Todo porque es un canto donde el esposo le canta a la esposa y donde la esposa le canta a su esposo. Y simplemente su propio tabú, su propia preferencia personal le hacía decir que no, esta parte de la Biblia no es inspirada, esta otra no, o esta otra sí porque me conviene. Cuando nosotros vamos a Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, cuando vamos a Pedro, nos vamos a encontrar que toda la Biblia es inspirada por Dios. No solamente las partes que a ti te gustan, no solamente las partes que a ti te convienen porque están de acuerdo con tus ideas. No, toda la Biblia es inspirada por Dios. Y en este punto tenemos que abarcar todavía un poquito más. Y es el hecho de que no existe una escala, no existe una jerarquía, no existen niveles de inspiración. No podemos decir que el libro de Daniel es más inspirado que el Evangelio de Lucas, o al revés. No podemos decir que el libro de Salmos o que Cantar de los Cantares es menos inspirado que el libro de Apocalipsis o que la epístola a los Hebreos. No existen niveles, no existe jerarquía, no existen grados de inspiración. Todo ha sido inspirado por Dios. Y en cuestión de inspiración, el asunto es sencillo. O es inspirado o no es inspirado. Y toda la Biblia fue inspirada por Dios. Así que si en algún momento alguien comparte contigo esta idea o te cae esta tentación, resiste esa tentación. Porque toda la Biblia, desde el libro de Génesis, que es el primer libro, hasta el libro de Apocalipsis, que es el último libro, es inspirada e igualmente inspirada por Dios. Vamos a entrar en la parte que tiene que ver con el elemento humano, porque recordamos que la revelación es cuando Dios le revela o le entrega el mensaje al profeta, y la inspiración es cuando Dios obra en ese profeta para que entregue ese mensaje. O sea, dentro de la parte de la inspiración vamos a tener a Dios controlando el proceso, a Dios obrando, pero también vamos a tener el elemento humano.
Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21 nos dice: porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y aquí vemos este ejemplo de esta mezcla de lo divino, Dios entregando el mensaje, Dios inspirando al profeta, y lo humano, el profeta contando con sus palabras el mensaje o escribiendo ese mensaje. Recordamos que los profetas reciben el mensaje de Dios y también bajo influencia de Dios, o sea, bajo inspiración de Dios, comunican ese mensaje a otros. El elemento humano está presente en lo que es la producción de las escrituras. Y allí, junto con Dios, un trabajo armonioso con Dios, donde Dios dirige, donde el ser humano es el instrumento, ese mensaje que Dios entregó es comunicado y es dejado, en el caso de la Biblia, es dejado por escrito, para beneficio no solamente de otras personas en los tiempos del profeta, sino también de nosotros hoy en día y a lo largo de las diferentes generaciones. Sin embargo, hay que dejar esto bien claro. El contenido de las escrituras no se origina en el hombre, sino que se origina en Dios. Los hombres simplemente presentaron ese contenido de la revelación en el lenguaje que hablaban y en las palabras humanas. Eso es toda la función que hace el ser humano. Es tomar ese mensaje que Dios les dio y describirlo con sus palabras y utilizando su propio lenguaje. Es por eso que en el Antiguo Testamento nos vamos a encontrar que los profetas escribieron en hebreo, la mayor parte, o en arameo, una pequeña porción del Antiguo Testamento, porque es que eran los idiomas que ellos hablaban y eran los idiomas que su audiencia hablaba. Los profetas del Antiguo Testamento no escribieron en español ni en inglés, no existían esos idiomas todavía. Ellos hablaban hebreo, hablaban arameo, y por eso contaron el mensaje que Dios les había entregado en su idioma. Y ahí vemos el elemento humano dentro de lo que es el proceso de revelación e inspiración. De hecho, también vamos a encontrarnos que algunos de los escritores bíblicos eran excelentes contando historias. Podemos mencionar el caso de Moisés, podemos mencionar el caso de Samuel, el caso de Natán, podemos mencionar el caso de Esdras. Podemos mencionar varios casos que eran buenos contando historias y Dios los utilizó para preservar su mensaje en forma de las historias bíblicas. Allí Moisés nos cuenta la historia del Génesis, la historia de la creación del mundo, todas esas lindas historias de cómo surge el pueblo de Israel, el periodo de los patriarcas, la historia del Éxodo, cuando Dios saca a Israel de Egipto. Todas estas historias Dios utiliza a Moisés, que tiene esa maravillosa capacidad para contar historias, para que nos llegue hasta nuestros días ese mensaje que Dios nos dejó a través de esas historias. Pero no solamente Dios revela su mensaje a través de historias. Dios también entrega ese mensaje a profetas a quienes usa para que describan la revelación de manera poética o en forma de proverbios u otras formas de expresión. Y te vas a encontrar que hay profetas que son muy buenos en la composición de salmos y Dios los utiliza para escribir los salmos que encontramos en las Escrituras. Te vas a encontrar que los salmos contienen mensaje de Dios, no solamente es poesía, no solamente son cantos. Cuando tú estudias los salmos vas a ver que Dios tiene un mensaje hermoso para ti. Solo que ese mensaje no fue dejado en forma de una historia o en forma de una narrativa, sino que fue dejado en forma de poesía. De la misma manera el libro de Proverbios, y cómo Salomón, el libro de Proverbios, comparte con nosotros esos mensajes, esos dichos, esos proverbios que nos vamos a encontrar acá y que nos vamos a poder beneficiar de toda esa sabiduría que encontramos allí en el libro de Proverbios. No todo tiene que ser historia, no todo tiene que ser poesía. Dios utiliza la capacidad del profeta y Dios lo utiliza, cómo mejor puede hacer las cosas para dejar a través de esa forma el mensaje que Él tiene para cada uno de nosotros.
También nos vamos a encontrar que el estilo de escritura de los profetas pues, puede identificarse a través del estudio de sus libros. Y aquí vamos a volver dentro de un momentico. Vamos a entrar en lo que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Dios utiliza personas que escriben los evangelios, que escriben las epístolas en el idioma griego. A pesar de que los discípulos de Jesús, a pesar de que los apóstoles, no todos hablaban el griego de manera fluida, o por lo menos no eran muy expertos en el idioma griego, pero fue dado el Nuevo Testamento en idioma griego porque era el idioma universal que se hablaba en el Imperio Romano. Es como decir el inglés hoy en día, que es el idioma universal. Te encuentras con una persona de Europa, te encuentras con una persona de China, de Japón, que no hablan español, y te puedes comunicar con ellos a través de inglés, porque es el idioma universal. Bueno, eso era el griego en los días de los apóstoles, en los días del Nuevo Testamento. Así que Dios dejó el Nuevo Testamento en griego, utilizó este idioma para eso. Vamos a encontrar también, como parte de esa muestra, de ese elemento humano que vamos a ver en la Biblia, la presencia de los 4 evangelios, y cada uno de esos 4 evangelios es distinto, es diferente, desde un punto de vista diferente, y nos muestran también enfoques distintos. En Mateo no es igual que Marcos, tampoco es igual que Lucas, tampoco es igual que Juan. No podemos decir que un solo evangelio ya contiene toda la revelación de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús enseñó. Necesitamos los 4 evangelios para tener una mejor idea de qué Jesús hizo y qué Jesús enseñó. Y eso nos muestra que hay un elemento humano acá. Muchas de las epístolas del Nuevo Testamento vamos a encontrar que revelan excelentes habilidades retóricas de parte del escritor. Y cuando leemos las epístolas de Pablo, pues nos vamos a encontrar que hay mucho razonamiento, mucha filosofía. Vamos a ver que nos vamos a dar cuenta que son escritas por alguien que ha estudiado mucho, que es experto en el conocimiento de las escrituras, de la filosofía de ese tiempo, como el apóstol Pablo. Y si las comparamos con otras epístolas, como por ejemplo las epístolas de Pedro, las epístolas de Juan, vamos a ver que hay diferencia en el lenguaje. De hecho, el mismo Pedro escribe que tengamos mucho cuidado al leer las epístolas de Pablo, porque los indoctos, o sea, los que no han estudiado y no están acostumbrados a ese lenguaje de Pablo, pues pueden torcer las escrituras para su propia perdición, puede que no la entiendan bien, por la forma del lenguaje que utilizaba Pablo. Y eso nos muestra la presencia del elemento humano dentro de lo que es la inspiración. Dios no dictó a los profetas y apóstoles el contenido de las escrituras, excepto cuando les pidió que las citaran directamente. Cuando les pidió que citaran algo específico que Dios les estaba diciendo, y le pidió en ese momento al profeta: escribe eso tal y como lo estás escuchando. En este tema, en este punto, vamos a volver la próxima semana y vamos a profundizar un poquito más en este tema. Hoy simplemente vamos a mencionar esto. La revelación no es un dictado de Dios, sino que Dios entrega el mensaje y el profeta escribe con sus propias palabras ese mensaje. Tenemos una actividad y estamos viendo una foto acá. Todos estamos viendo esta foto. Ahora, si yo le pidiera a cada uno de ustedes que describiera lo que están viendo, les puedo garantizar que todos tendríamos nuestra propia versión de lo que estamos viendo. Estamos viendo lo mismo, sin embargo, cada uno de nosotros se va a fijar en algo, va a describirlo de una forma única que tiene que ver con nuestra personalidad, que tiene que ver con nuestro idioma. De pronto hay alguien que sabe escribir muy bien en inglés o que habla inglés acá entre nosotros y prefiere hacer la descripción en inglés. Los demás preferimos hacerla en español porque es el idioma que mejor dominamos. Y hay diferencias.
No solamente en idiomas, en este ejemplo que estamos poniendo, sino también en la forma en la que describimos y en lo que describimos. Ahora, la foto es la misma. Ahora te pregunto, el hecho de que haya diferencias en idiomas, uno escribió en inglés, o suponemos que uno escribió en inglés, los demás en español, uno la describe de una forma, otro la describe de otra, ¿significa que la foto no es real y que no estás viendo esa foto y que esa foto no existe? No. Significa simplemente que hay un elemento humano que está presente y que describe con sus palabras ese cuadro que estamos viendo acá. Exactamente lo mismo es lo que pasa en la Biblia. Lo mismo es lo que ocurre en lo que es el proceso de revelación e inspiración de la Biblia. En la revelación Dios presenta el mensaje. Es como decir, esta foto que estamos viendo. La inspiración es el profeta escribiendo ese mensaje. O sea, el equivalente en esta actividad sería nosotros describiendo esa foto que hemos visto. Dios ayuda al profeta y Dios está presente en todo este proceso. Pero siempre vas a darte cuenta que hay un elemento humano. Ahora, el elemento humano no se encuentra en el mensaje. Y esto sí hay que dejarlo claro. El mensaje no se modifica, simplemente son las palabras en las que se presenta el mensaje. Es la manera en la que se cuenta el mensaje. Como mismo, cada descripción de esa foto que acabamos de ver va a ser única en cada uno de nosotros. Es lo mismo que pasa a la hora de entregar el mensaje. El elemento humano, recuerda, no se encuentra en el mensaje que Dios reveló, sino en cómo ese mensaje se transmite, en las expresiones que se usan, en la habilidad para transmitirlo. Alguno habla más, otro habla menos, alguno da más vueltas, otro va más al punto en el lenguaje. Unos escribieron en hebreo, otros en arameo, otros en griego. En la gramática, algunos pues eran más, dominaban más el griego, como podemos mencionar el apóstol Pablo, o dominaban menos el griego, como es el caso de Juan, que cuando estudiamos las epístolas de Juan y vemos lo que escribió en el idioma griego, nos damos cuenta de que es un griego muy básico y que hay muchos, incluso muchos errores gramaticales que Juan tiene en sus epístolas. Pero son cosas que no afectan el mensaje. Simplemente nos indican que el ser humano es limitado, que el ser humano es imperfecto, pero que a pesar de eso, Dios puede hacer algo maravilloso a través de ese ser humano imperfecto, ese ser humano muy limitado. Y es lo que todos los días Dios puede hacer a través de nosotros también en nuestras vidas. Pero recuerda que nunca el mensaje es creación humana. El mensaje es iniciativa de Dios. El mensaje es entregado por Dios. El mensaje es revelado por Dios. Y aún la forma de comunicar ese mensaje está influenciada por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo. Así que aún cuando llegues a la Biblia y te vayas a encontrar muestras de ese elemento humano, cuando te vayas a encontrar que uno escribe muy enredado para mi gusto, otro pues escribe que un griego muy, muy básico, otro puede ser que se equivoque y cite una porción del Antiguo Testamento y se la atribuya a un escritor cuando en realidad fue otro escritor que lo dijo. Simplemente son evidencias que Dios permitió que quedaran allí. Número uno, para recordarnos que el ser humano es imposible de que sea perfecto, porque es pecador y eso lo convierte en imperfecto. Número dos, para recordarnos que solamente Dios es perfecto y que solamente Dios no comete errores. Número tres, para recordarnos que a pesar de que el mensaje es maravilloso, como dice la palabra de Dios, tenemos un tesoro que fue entregado en vasos de barro. Y ese mismo tesoro que Dios tiene, que nos dejó en su palabra, es un tesoro también que quiere compartir con el mundo hoy. Y no está buscando seres perfectos, no está buscando Dios personas que no cometen errores, sino seres humanos imperfectos
vasijas de barro, pero que contienen un tesoro. Y ese tesoro es la revelación de Dios. Y ese tesoro es el mensaje de Dios. Y ese tesoro es la imagen de Dios que quiere transmitir a través de cada uno de nosotros. Así que recordemos, dejemos que Dios nos use, a pesar de nuestros defectos, a pesar de que tal vez no tengamos todas las habilidades que nos gustaría tener. Pero dejemos que Dios nos use allí, con las habilidades que Él nos dio, con las limitaciones que tenemos, pero que Dios nos utilice como mismo pudo utilizar a estos escritores bíblicos, a estos hombres y mujeres que estuvieron involucrados en el proceso de la revelación y de la inspiración, gracias a los cuales hoy tenemos la palabra de Dios, hoy tenemos la Biblia y podemos disfrutar del mensaje que Dios nos dejó para cada uno de nosotros. Que Dios nos ayude, para poder disfrutar de la palabra de Dios y poder también ser parte de ese mensaje que Dios quiere transmitir al mundo.